Va, ahí está grabando ya. Primeramente, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a lo que viene siendo esta reunión acerca de la seguridad en IT. Bien, una vez que ya estamos los 10 participantes, pues vamos a comenzar con lo que viene siendo la presentación. Creo que se está compartiendo. Sí, así que ahorita mismo vamos a dar inicio. Únicamente vamos a cambiar una configuración acá. Y vamos a ver. Acá está. Bien. Tengan buenas tardes. Acá está ya la presentación. Es acerca de la seguridad en IT o más bien en seguridad en las tecnologías de la información. Este es una charla que va con el objetivo pues, de realizar el proyecto de las horas sociales. Tengo que impartirles esta charla, así que vamos a dar inicio. Acá tenemos lo que viene siendo la agenda. En este caso, pues se desarrollaron 3 cursos en los cuales fueron fundamentos de la seguridad informática, técnico en seguridad de la informática y seguridad en la nube. Vamos a ir en ese orden respectivamente, así que vamos a dar inicio con fundamentos de la seguridad informática. Acá tenemos pues unos conceptos básicos de la seguridad informática, en donde pues vamos a comenzar con lo que son las amenazas avanzadas persistentes, conocidas también como APT. ¿Qué significa? Pues es un adversario que procesa niveles de habilidad sofisticados y recursos que permiten múltiples ataques. Todos los conceptos que vamos a ver a continuación los vamos a ver de manera rápida, puesto que seguridad en IT es un tema demasiado amplio y por consiguiente pues únicamente vamos a ir viendo las cosas de manera breve para que se logre entender el objetivo principal, el cual es pues darle la importancia necesaria a la seguridad informática. Posteriormente tenemos el otro concepto que es antivirus. Creo que la mayoría ya ha escuchado hablar de ellos. En este caso, pues, es una aplicación cuyo propósito es identificar, desactivar y eliminar códigos maliciosos. Tenemos otro término, el cual es Big Data, el cual, pues, significa datos en grandes cantidades, velocidad y variedad, cuyo procedimiento ayuda en la automatización y toma de decisiones. Acá tenemos, pues, otro listado que sigue. Como pueden ver, ya vimos los primeros 3, vamos a seguir con ciberataque, lo cual pues nos dice que son intenciones de daño, detección e ingreso sin permiso a los sistemas computacionales y sus comunicaciones por medios cibernéticos. Luego tenemos ciberinteligencia, reunión y procesamiento de datos con la finalidad de discriminar, seguir y contrarrestar las actividades de los atacantes. Tenemos códigos maliciosos, que son aplicaciones cuyo objetivo es infiltrarse en los sistemas para generar problemas en los equipos de los usuarios. Luego tenemos un ataque cibernético, el cual pues es muy conocido, el cual es denegación de servicios, conocido como DOS, lo cual pues es una negativa de la solución de usar un servicio de cómputo por un usuario legítimo. Es decir, básicamente es el ataque que se hace hacia un equipo, una aplicación, el cual pues se le deniega cualquier tipo de servicio o uno en específico para que la empresa pues no pueda brindar un servicio en específico. Por ejemplo, es muy probable que alguna empresa, por ejemplo, una agencia de banco, tenga algún tipo de este ataque y pues no pueda brindar el servicio adecuado a los clientes, ya sea pues realizar transacciones, ingresar a sus cuentas de usuario, etcétera. Luego tenemos dispositivos de usuario final, que son equipos inteligentes de telefonía o cómputo que se conectan a la red de la empresa. Tenemos otro término muy conocido, el cual es firewall, que es un sistema de seguridad de red que controla su tráfico según las reglas de seguridad, conocido también como cortafuegos. Luego tenemos gestión de movilidad empresarial, EMM, el cual pues es un procedimiento de aseguramiento y habilitación del uso de celulares y tabletas por los empleados, y huella digital, que es un rastro de los datos digitales del usuario. Luego tenemos la gestión de la información, lo cual pues es una manera muy importante
por la cual cada empresa necesita una manera de cómo distribuir o clasificar la información que se tiene en la empresa. La gestión de la información implica la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para gestionar los datos, información y conocimientos de una organización, incluyendo la planificación, el análisis, la implementación y el monitoreo de sistemas de información y de bases de datos. También implica la gestión de la seguridad de la información y la protección de la privacidad de los datos, organizaciones y sus clientes. La gestión de la información es un proceso continuo que se adapta a las necesidades y cambios de la organización y puede ser implementada en cualquier tipo de organización, incluyendo empresas, organizaciones gubernamentales, sin fines de lucro y organizaciones internacionales. Pasamos a la siguiente diapositiva, el cual pues es el ciclo de vida de la información. Acá tenemos una imagen con referente a eso, el cual pues nos dice que el paso 1 es generar, el paso 2 es evaluar, clasificar, analizar, manipular, consolidar y conservar. Esta es una serie de pasos que se sigue para que se cumpla este ciclo de vida de la información. En este caso, en general, lo que tratamos de hacer es que la información es creada y recolectada a través de diferentes medios, como pueden ser formularios, encuestas, registros de transacciones, entre otros, para que luego pase al siguiente, que es evaluar, en donde se ha generado la información y es importante evaluar su calidad y relevancia para determinar si es útil y confiable para su posterior uso. Además de ello, se evalúan los siguientes criterios. Entre ellos están pues los criterios y campos críticos y las situaciones. También la capacidad para evitar datos descriptivos. Luego tenemos clasificar. La información se organiza y se clasifica de acuerdo con categorías específicas y criterios definidos, como puede ser por fecha, tema, tipo de información, entre otros. Luego tenemos analizar. En esta etapa se utiliza la información para obtener conocimientos y respuestas a preguntas específicas mediante diferentes técnicas de análisis, como puede ser la estadística, minería de datos, visualización de datos, entre otros. Luego tenemos manipular. En esta etapa la información se procesa y se transforma mediante diferentes herramientas y tecnologías, como pueden ser los sistemas de gestión de bases de datos, software de procesamiento de datos, entre otros. Luego está consolidar, en donde se integra la información de diferentes fuentes y se unifica para generar una vista panorámica y completa de la información, para que posteriormente vayamos al último paso, que es conservar, en donde finalmente se almacena la información para su preservación a lo largo del plazo y garantizar su disponibilidad y seguridad en el futuro. Además, cabe destacar que este ciclo de vida de la información es un proceso continuo y puede requerir iteraciones y ajustes a lo largo del tiempo en función de los cambios y las necesidades de la organización y el tipo de información que se está manejando. Acá pues tendríamos los mismos pasos que de la imagen anterior y acá pasamos con el siguiente tema, que es sistema de información. Como pueden ver, todo va de la mano, siempre referente a cómo gestionar la información. Un sistema de información puede incluir hardware o software. De igual manera, pues las redes de comunicaciones, bases de datos y personas involucradas en el uso y la administración del sistema. El objetivo principal de un sistema de información es proporcionar información relevante, oportuna, precisa y confiable a los usuarios de la organización para apoyar en la toma de decisiones. Los sistemas de información pueden ser diseñados para diferentes propósitos, áreas de la organización, como pueden ser la gestión de recursos humanos, del área financiera, la gestión de inventarios, la gestión de cadena de suministros o incluso la gestión de relaciones con clientes, entre otros. Luego, pues los sistemas de información pueden ser autorizados, lo que significa que gran parte del procesamiento de la información es realizado por computadoras o pueden ser manuales, donde las tareas son realizadas por personas sin apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. En resumen, un sistema de información es una herramienta que ayuda a la organización, es decir, a recopilar, procesar, almacenar y distribuir información de manera efectiva y eficiente para apoyar la toma de decisiones y la gestión de la organización. Acá tenemos tipos de sistemas de información. En este caso, pues tenemos sistema de información ejecutivo, de marketing o de negocios. Pues cada uno tiene características diferentes,
ya que va a depender mucho del tipo de organización o área de la que se esté tratando. Luego tenemos una parte muy importante que son los activos. Los activos en una empresa pues lo es todo. Los activos más valiosos normalmente suelen ser aquellos que van relacionados con información, cuando nos referimos a seguridad informática, puesto que los activos determinan cierto nivel en cada una de las empresas. Por ejemplo, en un banco es muy importante el activo de la información. ¿Por qué? Porque dentro de la información que hay en un banco se manejan bases de datos en donde hay información delicada o puntos críticos en donde si un atacante llega a obtener ese tipo de información, pues puede acceder a distintas cuentas de banco en donde puede encontrar información de sus ingresos, direcciones, números de teléfono, etcétera. E incluso puede llegar a tener un tipo de problema con su cuenta en donde pues el dinero puede llegar a ser robado, ya que si se tienen las credenciales necesarias para entrar a su banca en línea, por ejemplo, pues es muy probable de que esa persona resulte afectado por ese tipo de ataque y pues sus ingresos o el dinero que tenía esa persona en su cuenta pues sea robado y luego el banco pues tenga un problema enorme dentro de la organización en donde no solo se ve afectado un usuario, sino múltiples usuarios. Bien, entre los activos más comunes tenemos lo que viene siendo el hardware, el software, datos, redes, sistemas de seguridad y recursos humanos. Vamos a ir en orden, en este caso pues el hardware es el conjunto de componentes físicos que componen el sistema, como pueden ser los CPU, la memoria, el disco duro, el monitor, el teclado, el ratón, entre otros. Tenemos el software, que es el conjunto de programas, aplicaciones y sistemas operativos que se ejecutan en el hardware y permiten el procesamiento y manejo de la información. Luego tenemos los datos, que son la información que se almacena y se procesa en el sistema, como pueden ser los documentos, las bases de datos, las imágenes, los videos, entre otros. Luego las redes, en donde son los medios físicos y lógicos que se utilizan para conectar diferentes dispositivos en un sistema informático y permitir la comunicación y el intercambio de la información. Luego tenemos los sistemas de seguridad, en donde son los componentes y medidas de protección que se utilizan para proteger el sistema y los datos que se procesan y almacenan en el mismo, como pueden ser los antivirus, los firewalls, las políticas de seguridad, entre otros. Por último, los recursos humanos. Los recursos humanos son las personas que se encargan de administrar, operar, mantener y proteger el sistema, como pueden ser los administradores de sistema, los programadores, los técnicos de soporte, entre otros. En resumen, los activos en un sistema informático son todos los componentes físicos y lógicos que componen el sistema y que son necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo el hardware y el software, datos, redes, sistemas de seguridad, recursos humanos. Es importante proteger y mantener estos activos para garantizar la continuidad y seguridad del sistema y la información que se maneja del mismo. Como pueden notar, pues los activos son de suma importancia para una empresa y no solamente engloban a la información, es decir, sino que los activos pueden llegar a ser incluso las personas que trabajan en una organización. ¿Y por qué? Porque los recursos humanos son más susceptibles a revelar información de la empresa sin ningún tipo de intención. Pongámonos en la situación de que alguna persona, pues sin querer, revele datos bancarios hacia otra persona, no con la intención de filtrar la información, sino simplemente manteniendo una conversación normal con otra persona, pues los recursos humanos tienen la posibilidad más alta de revelar información sin necesidad de ellos querer hacer daño a la compañía a la que están trabajando. Es por ello que los activos se reparten de esta manera y siempre es importante tener en cuenta cada uno de ellos. Luego tenemos los principios de la seguridad informática, los cuales pues son los pilares de la seguridad informática, ya que estos tres puntos engloban toda la seguridad informática, es decir, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Si estos tres puntos se cumplen, entonces la seguridad informática de nuestra empresa podríamos decir que está de cierta manera segura, puesto que siempre surge
algún tipo de fallo o algún tipo de amenaza que perjudica a la organización. Empecemos con confidencialidad. Este principio se refiere a la protección de la información, de manera que solo las personas autorizadas tengan acceso a ella. Luego la integridad, en donde se refiere a la protección de la información contra modificaciones no autorizadas, asegurando que los datos sean exactos y completos. Y la disponibilidad, en donde se refiere a que la información y los recursos garanticen que están disponibles para las personas que necesitan utilizarlos en el momento que ellos lo soliciten. Si se dan cuenta, los tres van de la mano, puesto que la información siempre tiene que ser confidencial, es decir, siempre tiene que ser manejada por las personas adecuadas. Debe de ser íntegro y además que siempre esté disponible, o por lo menos siempre que se solicite. Luego tenemos pues el ISMS, lo que significa Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Este se centra en la identificación de los activos críticos de información de la organización, la evaluación de los riesgos de seguridad, la implementación de controles de seguridad adecuados, la gestión de incidentes de seguridad y la mejora continua de procesos de seguridad. El objetivo principal es establecer un marco de trabajo para proteger los activos de información críticos de la organización y minimizar los riesgos de seguridad a través de la adopción de prácticas de gestión de riesgos y de controles de seguridad adecuados. Como pueden ver, acá tenemos pues como las herramientas más comunes. En este caso pues tenemos la ISO 27000, la seguridad por niveles o la cadena de seguridad. Vamos a hacer énfasis en las ISO 27000, ya que las ISO 27000 también pueden ser o pueden obtenerse certificaciones, como por ejemplo la ISO 27001, la cual consta acerca de la seguridad informática, y posteriormente hay otras ISO 27000 que son buenas prácticas o pasos a seguir para poder implementar un SGSI, que es un sistema gestor de seguridad de la información. Bien, la ISO 27000 cubre una amplia variedad de temas relacionados con la gestión de la seguridad de la información, tales como evaluaciones de riesgo, controles de seguridad, cumplimiento normativo y gestión de incidentes de seguridad. Estas normas están diseñadas para ayudar a las organizaciones a proteger su información sensible, incluyendo datos personales, información financiera, propiedad intelectual y otra información crítica para el negocio. En este caso, vamos a hacer también énfasis en la ISO 27001, la cual pues es una norma más conocida en las normas ISO 27000 y proporciona un marco para establecer e implementar y mantener y mejorar continuamente un SGSI en una organización. Es la única norma de la serie ISO 27000 que es certificable y se utiliza comúnmente como un registro para las empresas que desean demostrar su capacidad para proteger la información de sus clientes y socios. Bien, vamos a seguir. Acá tenía la norma ISO. Acá vamos a seguir con el aseguramiento de la información, lo cual pues nos dice que incluye actividades como la evaluación de riesgos, la implementación de controles de seguridad, la detección y respuesta de incidentes de seguridad, la monitorización de la seguridad de los sistemas de información y la capacitación del personal en temas de seguridad de la información. Vamos a seguir. Acá tenemos la evaluación de los activos informáticos, en donde tenemos pasos muy importantes para identificar cuáles son los activos informáticos de nuestra empresa, ya que si posteriormente se quiere evaluar las amenazas o vulnerabilidades que posee nuestra empresa, pues se debe de identificar primeramente los activos informáticos con los que poseemos. En este caso, pues tenemos acá lo que viene siendo identificar los activos informáticos, en donde para comenzar es necesario identificar todos los activos informáticos de la organización, como el hardware, el software, bases de datos, redes, servidores, dispositivos móviles, entre otros. Es decir, todo tipo de dispositivo electrónico que se conecte a nuestra red o que tenga que ver o guarde información relevante para la empresa, pues se debe de considerar un activo informático valioso y potencial por la que un atacante necesite robar u obtener dicha información, ya sea para alterar nada más la información
leer la información o directamente eliminar información. Tenemos clasificar los activos. Una vez identificados los activos, es necesario clasificarlos según su valor de importancia y nivel de riesgo. Para ello se pueden utilizar criterios como el valor monetario, la importancia para el negocio, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que manejan. Evaluar los riesgos. Después de clasificar los activos, es necesario evaluar los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esta evaluación se debe considerar la probabilidad de que ocurra una amenaza, el impacto que tendría en la organización y la capacidad de la organización para mitigar dichos riesgos. Asignar medidas de seguridad. Con base en la evaluación de riesgos, se deben asignar medidas de seguridad para cada activo informático, tales como los controles de acceso, cifrado de datos, copias de seguridad, monitoreo de eventos de seguridad, entre otros. Luego tenemos monitorear y actualizar. Finalmente, es importante monitorear y actualizar regularmente la evaluación de los activos informáticos y las medidas de seguridad asociadas para asegurarse que sigan siendo adecuadas y efectivas. Básicamente, la evaluación de los activos informáticos es una parte importante de la gestión de la seguridad de la información, ya que permite identificar y mitigar los riesgos asociados a los activos informáticos de una organización. Acá tenemos una evaluación de riesgos en general, en donde pues es el proceso clave en la gestión de la seguridad de la información, que tiene como objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos asociados a los activos informáticos. Entonces acá se muestran los pasos que se deben seguir para poder identificarlo. En este caso, pues se repite el paso anterior, que es identificar los activos informáticos. Si nosotros ya sabemos cómo identificar los activos informáticos y los identificamos, ahora tenemos que identificar las amenazas que pueden poseer esos activos informáticos. Las amenazas que podrían afectar a los activos informáticos pueden incluir, por ejemplo, ataques de hackers, virus informáticos, fallas de hardware, errores humanos, entre otros, puesto que las amenazas son un problema en las empresas, ya que muchas veces las empresas tienen el problema de que los empleados o los usuarios tienen computadoras asignadas u oficinas asignadas en donde tienen una computadora. Dicha computadora se conecta a la red empresarial y si tienen la potestad de tener un navegador, por ejemplo, el que sea, y no tiene ningún tipo de firewall, ni tampoco tiene ningún tipo de restricciones a la hora de descargar ciertas aplicaciones o herramientas, pues es muy probable que la computadora se infecte y posteriormente, si la aplicación que se descargó a lo mejor era ilegal y esta contenía virus, pues el virus se esparce a lo largo de la red y eso nos da un problema muy grande, ya que la red termina infectándose por completo y por lo tanto el problema que antes era en una computadora, pues ya no es en una sola computadora, sino que se esparce a lo largo de la empresa y termina perjudicando de mayor manera a la empresa. Luego tenemos estimar el impacto. El impacto que tendría la ocurrencia de cada amenaza en los activos informáticos, por ejemplo, es que evaluar el impacto económico y operativo y legal de la imagen que tendría pérdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos. Luego evaluar el riesgo. Con base en la evaluación de la vulnerabilidad y el impacto se debe evaluar el riesgo de cada amenaza, es decir, se debe determinar la probabilidad con que ocurra la amenaza y el impacto que tendría en ese caso de materializarse. Priorizar los riesgos. Una vez evaluados los riesgos, es necesario priorizarlos para determinar cuáles son los más críticos y requieren una mayor atención por parte de la organización. Definir medidas de control. Por último, se deben definir medidas de control para mitigar los riesgos identificados. Estas medidas pueden incluir la implementación de controles de seguridad, elaboración de políticas y procedimientos de seguridad, la capacitación de personal, entre otros. Como pueden notar, una vez que se tengan cuáles son las posibles amenazas, es decir, que ya sea un auditor o una empresa especializada en seguridad informática que vaya a la empresa y evalúe toda la infraestructura y las amenazas posibles a la empresa,
Se debe estimar el impacto, como ya se mencionaba, en donde nosotros debemos de poner un puntaje para cada una de las amenazas, en donde daremos a entender cuál es la probabilidad con la que ocurra dicha amenaza para cierto activo en específico. Entonces, una vez que se haga eso, se priorizan los riesgos, en donde determinamos cuál de ellos es más importante, cuál de ellos es más crítico de evaluar, y luego pues se definen qué controles se van a implementar. Entre ellos pueden ser políticas de seguridad, en la cual pues nosotros establezcamos reglas en donde demos a entender qué cosas sí se pueden hacer en la empresa y qué cosas no. Además de ello, recomiendan capacitar a los empleados, ya que lo normal es que los empleados pues no tengan ningún conocimiento referente a la seguridad informática y por lo tanto se tenga que capacitar a todo el personal de la empresa o por lo menos a la parte importante en donde están los activos más críticos. Tenemos acá lo que viene siendo el control de acceso, en donde es un conjunto de medidas de seguridad que se utilizan para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a los recursos de la información de una organización. Entonces, el control de acceso es muy importante en la organización, ya que por medio de ello nosotros tenemos el control de qué personas sí y qué personas no tienen acceso a la información crítica de nuestra empresa. Hay unos pasos a seguir para poder definir estos controles de acceso. Perdón. Acá tenemos la autenticación, que es el proceso de verificar la identidad de un usuario antes de permitirle el acceso a los recursos de la información. La autenticación puede hacerse mediante el uso de contraseñas, tokens, huellas digitales o sistemas de reconocimiento facial. Es muy importante la autenticación, ya que por medio de ello nosotros decidimos qué personas, por ejemplo, van a poder tener acceso a los servidores de una empresa. Entonces, si nosotros queremos implementar algún tipo de autenticación, lo que necesitamos podría ser una huella digital o la mano entera, en donde pues el dispositivo lógico va a escanear nuestra huella y va a identificar qué personas sí tienen acceso a dicha información o a dicho recurso. Posteriormente tenemos la autorización, la cual pues es el proceso de determinar qué recursos de información eh, de un usuario tiene permitido acceder y qué acciones está autorizado a realizar en ellos. La autorización se basa en el nivel de permisos, privilegios y asignados a cada usuario. Así, similar al paso anterior, pues en cada computadora de la empresa, pues se pueden crear usuarios con distintos roles en donde cierta persona tenga un tipo de usuario en específico para poder tener acceso a ciertos datos. Entonces, si nosotros creamos usuarios en específico con roles en específico, tendremos un mejor control y manejo de qué usuarios sí tienen acceso a dicha información. Y de esta manera, pues sabremos qué personas tienen acceso a esa información delicada. Ahora tenemos el control de acceso físico, que consiste en limitar el acceso físico a los sistemas informáticos, servidores y equipos de almacenamiento de datos, mediante el uso de sistemas de cerraduras, tarjetas de acceso o sistemas de videovigilancia. Como ya lo mencionaba anteriormente, pues muchas veces se tienen en algunas empresas los servidores, en donde pues no todo el personal tiene acceso, solo el personal autorizado y pues a lo largo de la empresa también se puede colocar cámaras de vigilancia, que es muy importante, ya que por medio de ello podemos observar qué personas entran, qué personas salen, en qué momento del día se hizo cierta acción, etcétera. Ahora tenemos el control de acceso lógico, que se refiere a la limitación de acceso a los recursos de información almacenados en los sistemas informáticos. Esto se logra mediante el uso de contraseñas, mediante el uso de contraseñas, tokens o sistemas de autenticación de dos factores. Ahora tenemos la auditoría de acceso, que es el proceso de monitorear y registrar los eventos de acceso a los recursos de la información. La auditoría de acceso permite a las organizaciones detectar posibles intentos de acceso no autorizados o actividades sospechosas en los sistemas informáticos.
En resumen, los controles de acceso en informática son esenciales para garantizar la seguridad de los recursos de información. Los controles de acceso ayudan a prevenir accesos no autorizados, proteger la información confidencial y reducir el riesgo de daños o pérdidas de los sistemas informáticos. Bien, vamos a continuar en donde tenemos la seguridad de aplicaciones web. La seguridad de las aplicaciones web es una preocupación importante para cualquier organización que tenga una presencia en línea. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas manejan servicios web en donde pues se tienen que evaluar la validación de entradas, autenticación y autorización, gestión de sesiones, protección contra ataques de cross-site scripting, mejor conocidos como XSS, protección contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios CSRF. Tenemos acá los objetivos de los ataques web, en donde los ataques pueden variar dependiendo de los motivos y el alcance del atacante. Acá se describen algunos de los ataques web más comunes. Esto es importante ya que necesitamos conocer si en alguna ocasión se trabaja en alguna empresa o se tiene alguna empresa, es necesario conocer qué tipo de ataque web es el que nos están realizando o cuáles son los posibles ataques que podrían ocurrir y necesitamos cubrirlos con controles de seguridad y con todo lo que anteriormente les había mencionado. El primero es robo de información, el cual es el más común, ya que la información normalmente nos hacen un ataque informático, entran a las bases de datos, roban la información y muchas veces las personas o los encargados en seguridad informática ni siquiera se dan cuenta de qué tipo de información fue la que se robó. Entonces es importante conocer cómo funciona. Posteriormente tenemos la manipulación de datos, en donde los atacantes pueden intentar manipular los datos de una aplicación web con el objetivo de alterar su funcionamiento. Esto puede incluir la modificación de la información almacenada en la base de datos o la manipulación de las respuestas que se envían a los usuarios. Luego tenemos la suplantación de identidad, en donde los atacantes pueden intentar suplantar la identidad de un usuario legítimo para obtener acceso a la información protegida. Esto puede incluir el robo de credenciales, de inicio de sesión a la realización de ataques de falsificación de solicitudes entre sitios CSRF. Tenemos la denegación de servicios, que ya les había mencionado con anterioridad, en donde los atacantes pueden intentar negar el servicio de una aplicación web mediante el envío de una gran cantidad de solicitudes maliciosas a la misma. Esto puede causar que la aplicación web deje de funcionar o que funcione de forma muy lenta, ya que se hacen miles e incluso a veces millones de peticiones en un mismo servicio en donde es incontrolable y de esta manera pues el servicio queda denegado, es decir, que no funciona, que se ha caído. Por consiguiente, pues esto arruina la imagen de la empresa y además pues los usuarios tienden a, a quejarse de manera continua de que el servicio no está funcionando. Y pues a lo mejor en empresa una de las políticas es que el servicio esté activo, por ejemplo, las 24 horas del día. Luego tenemos la ganancia financiera. Algunos atacantes pueden intentar obtener ganancias financieras mediante la realización de ataques web. Esto puede incluir el robo de información financiera o la realización de ataques de minería de criptomonedas en el navegador de los usuarios. Bien, esto es muy común ya que y va de la mano de hecho con el ataque anterior, ya que muchas veces la denegación de servicios hacia un servicio web no siempre es solo por hacerlo, sino que la denegación de servicio va siempre con el objetivo, o la mayoría de veces va con el objetivo de pedir un rescate. Y ese rescate, pues, suele ser dinero en criptomonedas para el atacante, en donde prometen que si se paga cierta cantidad de dinero en criptomonedas, pues el atacante va a reanudar o va a desactivar la denegación de servicio para que todo continúe como antes. Esto es muy contradictorio también porque muchas veces han ocurrido este tipo de problemas, pero el atacante, sin embargo, cuando recibe el dinero, al cabo de unos meses o incluso un mes, el problema vuelve a aparecer y esto se debe a que el atacante es listo
y sabe que si se pagó una vez el rescate, se puede volver a pagar otra vez de la misma manera. Entonces, normalmente este tipo de negación de servicio, ese tipo de ataque, debe de erradicarse, no de la manera más fácil que sería pagando, sino tratando de contrarrestar el ataque, ya sea implementando nuevos controles de seguridad o cambiando por completo la aplicación para que no vuelva a ocurrir un ataque como este. Por último, tenemos el espionaje industrial, el cual pues nos dice que los atacantes pueden intentar obtener información confidencial de una empresa con el objetivo de obtener una ventaja competitiva en el mercado. Esto puede incluir el robo de información de propiedad intelectual o la obtención de información confidencial sobre la estrategia de negocio de una empresa. Entonces, en resumen, los objetivos de los ataques web pueden variar ampliamente dependiendo de los motivos del atacante. Es importante que las organizaciones implementen medidas de seguridad adecuadas para proteger sus aplicaciones web y los datos confidenciales de los usuarios. Acá tenemos la criptografía, el cual es otra parte esencial de la seguridad informática, ya que la criptografía se utilizan diferentes algoritmos matemáticos y técnicas para codificar la información y protegerla de posibles accesos no autorizados. Existen diferentes tipos de algoritmos de cifrado, como el cifrado simétrico y asimétrico. ¿Por qué se menciona esto? Ya que los atacantes pueden accesar a la información, pero si la información está encriptada o cifrada, el atacante pues va a tener que descifrarla y esto va a ser un poco problemático para el atacante, ya que para poder descifrar el mensaje o la información que se fue robada no es tan sencillo, ya que se necesita muchas veces de descifradores que son útiles, pero no van a terminar de descifrar el mensaje en un periodo de tiempo corto. Muchas veces la información que está bien cifrada puede llegar a tardar a veces más de un año en terminar de descifrarla. Por consiguiente, cifrar la información es algo muy importante para la empresa, ya que por medio de esto aseguramos que la información, a pesar de ser robada, pues esté segura. Como les había mencionado, teníamos los cifrados simétricos y asimétricos. El cifrado simétrico se utiliza una misma clave para cifrar y descifrar la información. Esto significa que la misma clave se utiliza tanto para codificar como para decodificar el mensaje. Este método es rápido y eficiente, pero presenta un problema de seguridad, ya que si alguien logra obtener la clave, puede acceder a toda la información cifrada. Acá se los muestro con esta imagen que nos va a servir también para explicar este. Perdón. Como pueden ver, tenemos el emisor que envía un mensaje, en este caso es hola, ocupa una clave pública que es compartida, es decir, es pública, cualquiera la puede saber. Entonces, se pasa por el algoritmo, el cual pues el mensaje hola se traduce al texto que está abajo, que no se puede entender qué es lo que dice, ya que no revela absolutamente nada de la información del mensaje, y pasa por otra clave que es la clave privada, en donde el receptor va a necesitar esa clave que es privada para poder descifrar el mensaje. Entonces, en el cifrador simétrico no se cuenta con una clave privada, sino con una clave pública y, perdón, cuenta con una clave privada, pero que si sabe el emisor y el receptor es más fácil de adivinar, ya que si uno de los dos la comparte, pues una tercera persona puede accesar a esa información. Y el cifrado asimétrico es el que tiene una clave pública y una clave privada. Es decir, primero utiliza una clave pública en donde pasa el mensaje y luego una clave secundaria o una clave extra, la cual es la clave secreta o privada, que en este caso pues ya es más difícil de que la persona logre accesar a la información. Igual les voy a compartir el concepto en donde el cifrado asimétrico dice que se utilizan dos claves diferentes para cifrar y descifrar la información, una clave pública y una privada. La clave pública se utiliza para cifrar el mensaje
mientras que la clave privada se utiliza para descifrarlo. Este método es más seguro que el cifrado simétrico, ya que es muy difícil que alguien pueda obtener la clave privada, como ya se los había mencionado. Bien, pasemos a lo siguiente, que es el hacking ético, en donde son conocidos también como consultores de seguridad. Utilizan técnicas y herramientas similares a las que utilizan los hackers malintencionados para explorar sistemas, aplicaciones y redes en busca de vulnerabilidades. Sin embargo, a diferencia de los hackers malintencionados, los hackers éticos tienen el permiso de la autorización del propietario del sistema para realizar esta prueba. Entonces, una vez que éste identifique las vulnerabilidades, los hackers éticos informan a los propietarios del sistema y les proporcionan información detallada sobre cómo corregir las vulnerabilidades encontradas. De esta manera, los propietarios del sistema pueden tomar medidas para mejorar la seguridad de su sistema y reducir el riesgo de un ataque malintencionado. Acá tenemos un aspecto muy importante que es la ingeniería social, la cual es una manera o una técnica más bien de cómo las personas pueden robarte información sin necesidad de que tú te des cuenta de que te están robando información. Es decir, tenemos dos personas en una plática normal. Muy probablemente la otra persona la estés conociendo de manera inmediata y pues esa persona te puede comenzar a preguntar cosas básicas como por ejemplo, cuándo es tu cumpleaños, en qué trabajas o qué haces cuando trabajas, etcétera. Es decir, está obteniendo información relevante y nosotros se la estamos brindando sin que se dé cuenta, porque a lo mejor consideramos que la persona nos está preguntando cosas normales, sin sentido. Más sin embargo, no nos damos cuenta que las personas que aplican ingeniería social son personas que tienen el don de hablar o de preguntar cosas puntuales en donde ellos pueden obtener información acerca de ti para posteriormente encontrar una falla. Es decir, si esa persona nos pregunta información de la empresa, pero no directamente, por ejemplo, no directamente nos va a preguntar qué sistema de seguridad utiliza, sino más bien nos puede comenzar a preguntar de qué trabajamos nosotros, si sabemos que nuestra empresa cuenta con un sistema de seguridad, etcétera. Entonces, si nosotros limitamos esa información, esa persona puede tener malas intenciones y de esa manera intentar encontrar una vulnerabilidad en la empresa. Por eso es importante reconocer cuando una persona quiere aplicar esta técnica de ingeniería social, de que puede obtener información de nosotros sin necesidad de aparentar que quiere información de la empresa. Acá tenemos la ética profesional. Eh, lo cual implica el compromiso de los profesionales de actuar de una manera justa y responsable y transparente en todas sus interacciones con clientes, proveedores y la sociedad en general. Esto incluye el respeto a los derechos y la privacidad de los clientes, la protección de la información confidencial, la integridad en la toma de decisiones y responsabilidad en la realización de tareas en la resolución de problemas. Es importante tener ética profesional ya que nosotros tenemos un objetivo en sí, el cual es pues tratar la manera siempre de entender cómo funciona la empresa y de que nosotros debemos de ser correctos o debemos de mantener una conducta correcta como profesionales para que no perjudiquemos a la empresa y a nosotros no se nos dé igual revelar información, por ejemplo, o que no nos importe que nos den dinero con tal de nosotros revelar información de la empresa, por ejemplo, pues debemos de tener una ética o una postura ante todo momento y demostrar la profesionalidad que poseemos. Tenemos acá lo que es un análisis de riesgo. Para poder elaborar un análisis de riesgo, se debe primero identificar los activos, que ya lo habíamos mencionado antes, identificar vulnerabilidades, es decir, vulnerabilidades de cada uno de los activos, y luego estimar los riesgos, es decir, ponderar o sea, ponerle un puntaje a cada uno de los riesgos según el impacto que pueda llegar a tener en la empresa
Y por último se hace la entrega de reporte, en donde nosotros detallamos todas las vulnerabilidades o amenazas que posee la empresa y además cómo solucionarlo o qué recomendaciones damos para mitigar todas estas amenazas. Acá tenemos los activos de un sistema informático, la cual es la información, físicos y humanos. Entre la información están las bases de datos, datos de usuarios de clientes, conocimiento de operación, credenciales de acceso, etc. En los físicos está la infraestructura de la red, dispositivos de comunicaciones, equipos de cómputo, etc. Y en los humanos pues están los directivos, administradores, técnicos, proveedores, etc. Ahora tenemos las vulnerabilidades informáticas, en donde tenemos los fallos en el software, contraseñas débiles, configuraciones inadecuadas, malware o ingeniería social, como ya se los había mencionado antes. Entre los fallos del software son los errores de programación que pueden permitir que los atacantes exploten la vulnerabilidad en el software y obtengan un acceso no autorizado a los sistemas de datos. Luego tenemos las contraseñas débiles. Esto es muy común en las empresas, ya que muchas veces a manera de querer no olvidar contraseñas, por ejemplo, a lo mejor colocamos contraseñas con nuestros nombres, con fechas del año o meses del año, incluso con nombres de mascotas, etcétera. Entonces, para una persona que ya tiene tiempo en este ámbito del hackeo, pues sabe que es perceptible y con el hecho de saber datos personales de una persona, para la redundancia, ya puede obtener acceso a su computadora, a su teléfono, etcétera. ¿Por qué? Porque las contraseñas son débiles. Por consiguiente, la persona sabe más o menos qué contraseña puede llegar a tener dicha persona. Entonces, lo que se recomienda es utilizar signos especiales, no utilizar nombres de mascotas, es decir, hacer la contraseña lo más segura posible. Luego tenemos las configuraciones inadecuadas, es decir, puede que a lo mejor se tenga una topología de red en empresa, pero si no está bien configurada, pues esto cabe dentro de las configuraciones inadecuadas, puesto que dentro de ella puede haber una vulnerabilidad y de esta manera una persona experta explotar esa vulnerabilidad. Luego tenemos el malware, el cual pues los programas maliciosos como virus, gusanos y troyanos pueden ser introducidos en sistemas informáticos y utilizados para comprometer la seguridad de la información y el funcionamiento del sistema. Y por último, la ingeniería social, que era de lo que estábamos hablando con anterioridad. También tenemos amenazas informáticas, los cuales engloban ataques de fuerza bruta, ataques de denegación de servicios, phishing, robo de datos y ataques de intercepción. En los ataques de fuerza bruta consisten en intentar adivinar contraseñas o claves de cifrado mediante generaciones automáticas de múltiples combinaciones. Los atacantes intentan todas las posibles combinaciones hasta encontrar la correcta. Ahora en día, sistemas operativos como por ejemplo Windows 7, Windows 8 incluso, tienen herramientas no propias de ellos, sino de personas de terceros, en donde pueden probar múltiples contraseñas para esos sistemas operativos y de esa manera accesar al usuario que nosotros estamos apuntando. Por eso es que es importante también actualizarse con los sistemas operativos o incluso con herramientas que nosotros utilizamos, porque ahora en día ya con tanta tecnología se puede accesar a esos sistemas que son un poco más viejos y de esa manera pues quedar expuestos o incluso tomar el control total de nuestra computadora y de esa manera generar pérdidas. También tenemos el phishing, lo cual es muy común también ahora, normalmente por medio de correo electrónico. Nos envían, por ejemplo, páginas webs haciéndose pasar por ciertas agencias o servicios como pueden ser los bancos, en donde a lo mejor le dicen requerimos que cambie su contraseña. Entramos al link, tenemos una página de login, por ejemplo, de un banco, nosotros introducimos nuestro correo, introducimos nuestra contraseña y en realidad esa página lo que está haciendo es guardar nada más las credenciales y de esa manera la gente pues queda expuesta y además de ello le roban la cuenta. Eso sucede también con cuentas de Facebook, ya que muchas veces llegan correos malintencionados y pues uno mete las contraseñas ahí o los correos electrónicos y de esa manera
pues esos datos no están redirigiendo hacia el servidor en donde realmente está Facebook, sino a otro servidor que no tenemos ni idea de quién es, y de esa manera los datos pues quedan expuestos, se roban las cuentas y ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces también tenemos los ataques de interceptación, los cuales se refieren a la captura no autorizada de información durante la transmisión en una red. Los atacantes pueden obtener acceso de datos confidenciales como contraseñas, información financiera, al interceptar y decodificar la comunicación. Bien, acá tenemos controles de seguridad. Como ya había mencionado antes, los controles de seguridad son los que se implementan a las vulnerabilidades o amenazas de la empresa. Acá tenemos controles administrativos, de acceso y técnicos. Entre los administrativos dice que se refieren a las políticas y procedimientos de seguridad que se establecen en una organización para proteger información. Algunos ejemplos de controles administrativos son políticas de seguridad, procedimientos de seguridad, controles físicos, etc. En el control de acceso, pues, son sistemas de puerta con tarjeta de acceso, cámaras de vigilancia, para restringir el acceso a las instalaciones. Entre ellos tenemos pues el respaldo y recuperación de desastres, protección contra incendios y otros peligros físicos. Y en los controles físicos se refieren a las medidas de seguridad que se implican a los sistemas de información para protegerlos de amenazas, riesgos. Entre algunos ejemplos tenemos el control de acceso lógico, software de seguridad, monitorización y auditoría, encriptación de datos, etc. Es importante tener en cuenta que la implementación de controles de seguridad debe ser un proceso continuo y dinámico que se adapte a los cambios en la tecnología y amenazas potenciales. Acá tenemos las políticas de seguridad, en donde ya se las había mencionado anteriormente, lo cual pues son normas a seguir por todos los usuarios de la empresa para mitigar cualquier tipo de problema de seguridad que se tenga en la empresa. Algunas pueden ser declaración de la política, el cual pues se refiere a la política de seguridad de la organización que se establecen los objetivos de seguridad, ámbito de aplicación, el cual especifica a qué sistemas y recursos se aplica la política de seguridad, las responsabilidades, acceso y autenticación, gestión de contraseñas, etc. Ahora pasamos a un tema muy importante, el cual es la seguridad en la nube, ya que muchas veces pues las empresas ya optan por este tipo de servicio, el cual pues está alojado en la nube y ya no directamente en los equipos de la empresa, sino que directamente pues entramos mediante internet, y ahí pues es donde tenemos, por ejemplo, bases de datos, en donde utilizamos un servicio en concreto, etcétera. Entonces, la seguridad en la nube, eh, tenemos la autenticación y autorización, es decir, ¿qué es lo que garantiza la seguridad en la nube? En este caso, pues la autenticación y autorización, la encriptación, la supervisión de detección de intrusos, copias de seguridad y el cumplimiento normativo. En la autenticación se debe implementar un sistema de autenticación sólido para garantizar que solo los usuarios autorizados pueden acceder a los sistemas cloud. También es importante establecer políticas de autorización que limiten el acceso a los recursos de los usuarios que necesitan tener acceso. La encriptación. Los datos almacenados en la nube deben de ser encriptados para proteger los accesos no autorizados. La supervisión y detección de intrusos. Se debe de implementar medidas de supervisión y detección de intrusos para detectar y responder a las amenazas de seguridad. En las copias de seguridad, pues básicamente periódicamente o mensualmente, dependiendo del tipo de empresa, se deben de guardar la información que está alojada en la nube para que no tengamos ningún tipo de pérdida, ya que ocasionalmente podría llegar a pasar algún tipo de desastre natural por el cual no tenga la culpa nadie, y de esa manera pues puede que se arruinen ciertos equipos, pero si hay una copia de seguridad, pues esto ayuda a que nosotros no tengamos este tipo de problemas. Y el cumplimiento normativo pues simplemente es que las personas siempre cumplan con todas las normas que se establecen a la hora de utilizar las herramientas o datos que se tienen en la nube. Algunas de las obligaciones del proveedor, en este caso, son la de la protección de los datos, la disponibilidad de servicios y la gestión de claves y certificados.
La protección de los datos, porque si nosotros contratamos un servicio en la nube, él debe de garantizarnos que los datos están seguros y que el tráfico por el cual pasan esos datos tienen protocolos lo suficientemente sólidos para que nadie pueda interceptarlos. Al igual la disponibilidad del servicio, ya que normalmente las personas no solo trabajan en la empresa, sino que también trabajan desde sus hogares y por lo tanto el servicio debe estar disponible tanto en la empresa como fuera de ella. Y la gestión de claves y certificados pues debe de permitirnos gestionar distintos tipos de claves según el tipo de rol que se tenga y generar certificados de autenticidad para que la información vaya de manera segura. Acá tenemos lo que viene siendo la VPN, lo cual pues significa Virtual Private Network o red privada virtual, el cual pues nos dice que es una conexión segura y encriptada entre dos dispositivos a través de Internet. Es decir, una VPN, los datos se cifran y se transmiten a través de un túnel seguro, lo que permite a los usuarios acceder a los recursos de red remotos como si estuvieran físicamente conectados a una red local. Esto nos ayuda mucho también para las personas que trabajan desde la casa, ya que si se establece una VPN, el tráfico de la red viaja sin ningún tipo de problema y básicamente no es interceptable. Sí se puede, pero se requiere de mucho conocimiento y de técnicas muy avanzadas para poder lograrlo. Por consiguiente, es una buena alternativa para la hora de querer conectarnos con la red de nuestra empresa desde nuestra casa. Acá tenemos algunos beneficios de la VPN: la privacidad y seguridad, acceso remoto seguro, evita la censura, ahorro de costos y mayor control de la red. También tenemos dispositivos de seguridad, los cuales pues son herramientas de hardware utilizadas para proteger sistemas y redes informáticas contra amenazas físicas y manipulaciones no autorizadas. Entre ellos tenemos cerraduras físicas, cajas fuertes, cámaras de seguridad, tarjetas de acceso, sensores de movimiento y sistemas de alarma. Entre las cerraduras físicas, pues cerraduras de seguridad en puertas y armarios que protegen los dispositivos de hardware y los datos almacenados. Entre las cajas fuertes están utilizadas para almacenar dispositivos de hardware críticos, documentos importantes y otros objetos de valor, o las cámaras de seguridad que son utilizadas para supervisar las instalaciones y registrar las actividades de las personas que puedan acceder a los dispositivos de hardware y de la red, o las tarjetas de acceso que sirven para limitar el acceso a las instalaciones y permitir solo a personas autorizadas acceder a los dispositivos de hardware y la red. Los sensores de movimiento también juegan un rol muy importante, ya que detectan la presencia de personas no autorizadas en instalaciones y alertar a los sistemas de seguridad. Y por último, los sistemas de alarma, que son utilizados para alertar al personal de seguridad y la policía en caso de instrucciones no autorizadas. Es muy importante cuando se manejan servidores, ya que los servidores pues son la fuente de información de una empresa y si estos son dañados o se accede a ellos de una manera inadecuada o por una persona no autorizada, pues es importante manejar estos tipos de dispositivos para prevenir este tipo de ataque. Por último, tenemos lo que es un NAS, SAN y arreglos de información. Para empezar, ¿qué es NAS? Es un sistema de almacenamiento de archivos en una red que utiliza una conexión de red para compartir archivos y carpetas a través de una red. El sistema NAS se compone de uno o varios discos duros que se conectan a una red y se configuran con un sistema operativo NAS. Los usuarios pueden acceder a los archivos de almacenamiento en el sistema NAS utilizando una conexión segura de red, y el sistema se puede configurar para ofrecer una variedad de funciones de administración y acceso, como permisos de usuario, copias de seguridad automáticas y acceso remoto. Y por otro lado, el SAN, lo cual pues es una red de almacenamiento de datos dedicada que utiliza una conexión de red de alta velocidad para conectar servidores y sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento de SAN se componen de discos duros y controladores, conectados a través de una red de alta velocidad. Pues hemos concluido con que la seguridad informática es un aspecto crítico en la gestión de la tecnología de la información y la protección de los datos y sistemas de una organización. La seguridad informática abarca desde la implementación de políticas y procedimientos de seguridad hasta la selección y configuración de dispositivos y herramientas de seguridad, pasando por
la educación y concientización de los usuarios. Además, la seguridad en la nube se ha convertido en un tema crítico en la actualidad, ya que cada vez más organizaciones están migrando sus datos y aplicaciones a la nube. Por lo tanto, es importante que los proveedores de servicio en la nube ofrezcan medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos y sistemas de sus clientes. En resumen, la seguridad informática es un aspecto fundamental para proteger la información y los sistemas de una organización y debe ser abordada de manera integral y estratégica para minimizar los riesgos y garantizar la continuidad del negocio. Bien, muchas gracias por su atención prestada. Esto ha sido la presentación en base a la seguridad en IT. Como pueden ver, es un tema bastante amplio. Requiere de mucho trabajo para una empresa tener que manipular todo este tipo de seguridad, pero vale la pena ya que por medio de ello se ofrece un servicio de calidad. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día.